Aquí estamos en Vulnerables. Este es un espacio, César, es un espacio de temas de hombres, entre hombres, platicándolo. Qué bendición tenerte, qué bendición verte, Magnífico. César. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias a Dios. Encantado de volver a la iglesia y al país. Sí, Guatemala, ¿verdad? Guatemala. Sí, ¿no? El clima de Guatemala es envidiable, César. Bueno, todavía sentimos los mismos climas de aquí ahora. Hay lluvia, hay un poco de calor, pero siempre en general Guatemala es un país un poco más frío y el clima es más agradable. Sí, como se envidia. Bueno, fíjate que estamos acá tratando de reflexionar en algunos temas sobre la premisa de que como hombres necesitamos aprender a ser vulnerables. Es decir, necesitamos aprender, han dicho algunos, a quitarnos el blindaje para poder buscar a Dios, abrir el corazón delante de Dios, con lo que sentimos, con lo que luchamos, con lo que pensamos y con otros hombres también. Y tú sabes, lo hemos platicado con otros, que nos cuesta como hombres mostrarnos abiertos y vulnerables, mostrarnos tal como somos. No sé qué pensás en esa línea. Sí, no estoy totalmente de acuerdo porque somos parte de un contexto cultural y desde toda Mesoamérica hasta inicios de Suramérica tenemos una cultura similar y en general las emociones es algo que en general a los hombres no se nos da a poder expresar con la libertad o la facilidad que lo hace la mujer. Sí, y es curioso porque Jesús, siendo hombre, no tuvo ninguna objeción de expresarse como un hombre en sus emociones. Él lo vemos en los evangelios, alegre, triste, celebrando en bodas. Él estuvo realmente llorando, pero al menos 2 pasajes en la Biblia dice que lloró. Entonces, creo que podemos ver siempre a Jesús como un modelo de hombre que puede dar rienda suelta a sus emociones. Y sabes, me estoy recordando el pasaje donde Jesús en Getsemaní, él se muestra vulnerable delante de otros hombres que eran sus discípulos, expresándoles cómo se sentía. Interesante, ¿no? Yo creo que es un desafío, no solo el nombre que estamos usando en estos podcasts de Vulnerables, sino lograr reflexionar como hombres que necesitamos aprender a abrir el corazón delante de otros. Claro, hay varias razones por las cuales no las hacemos, pero me hace recordar ese pasaje, porque de pronto podríamos pensar que es que si yo lloro delante de ellos, si yo les digo que estoy con miedo, si yo les digo que tengo temor, voy a perder la autoridad. Jesús abre su corazón delante de esos hombres y les dice, estoy así, estoy al punto de desmayarme de la muerte, ¿no? Con este miedo. Bueno, de eso se trata. Y qué bueno que podamos charlar porque tú estás en Guatemala viendo, capacitándote, estás bien sumergido en el tema de acompañamiento de procesos, hablando de emociones, de procesos de duelo. Y pensaba yo en este tema de las emociones. Dios nos ha hecho seres emocionales, nos ha regalado las emociones. El desafío, creo yo, adelantándome, es encontrar en Cristo el equilibrio de cómo gestionarlas. ¿Cómo gestionamos las emociones que Dios nos ha dado, que encontramos en el camino? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no necesitamos hacer nada grande, porque lo primero que tenemos que reconocer que las emociones no tienen género. No hay emociones para hombres, no hay emociones para mujeres. Llorar no es patrimonio solo de las mujeres. Es una emoción única para hombres y mujeres. Y tenemos que partir del reconocimiento que, como ya has dicho, Dios nos ha creado con esa parte emocional que contiene muchas emociones y en diferentes circunstancias como seres humanos podemos reaccionar. Entonces, si pensamos de que somos creados por Dios seres emocionales, no tenemos por qué ocultar algo que es natural, que viene dado directamente de la mano de Dios. Lo otro que te mencionaba al inicio es el contexto cultural. Realmente estamos presionados como hombres a que no debemos ser vulnerables.
Si algo nos sucede en la familia, el hombre tiene que ser el fuerte. Si estamos atravesando un tiempo de pérdida, cualquiera, o de duelo, el hombre es el que tiene el balance. Y entonces equivocadamente hemos creído socialmente y culturalmente, especialmente en nuestras culturas latinas, de que llorar realmente no es de hombres, ¿verdad? Hay canciones que hablan de eso, y desde pequeñitos hemos sido quizás instruidos o criados a ser fuertes. El hombre no llora, y no expresamos el resto de emociones asociadas con eso. Entonces, si pensamos de que Dios nos creó con emociones, no debe ser nada malo, porque todo lo que Él hizo es bueno y en gran manera. Entonces, si atravesamos momentos de dificultad, de pérdidas o duelos, como mencionabas, tenemos toda la libertad de poder expresarnos. Por supuesto, si tenemos necesidad de un acompañamiento para gestionar nuestras emociones en medio de pérdidas y duelos, hay que pedir la ayuda. Y eso es parte también de la vulnerabilidad. Sí. Puede ser el pastor de la iglesia, puede ser otro líder, puede ser una atención terapéutica. Hoy más que nunca hay asistencia clínica al alcance. Yo creo que deberíamos saber aprovechar esos recursos. Claro. Hablemos de duelo. Sí. ¿Qué podés expresarnos? Como hombres necesitamos saber algo acerca del duelo. Correcto. Bueno, lo primero tenemos que decir de que el duelo es parte de la vida. No podemos huir a la realidad de que en algún momento vamos a experimentar duelo. Estamos hablando de pérdidas humanas, duelo, pero a lo largo de la vida tenemos otras pérdidas, ¿verdad? Podemos perder sueños, podemos perder nuestra salud. Hoy estamos por todos lados recibiendo noticias tristes de personas que tienen diagnósticos muy difíciles. Podemos perder nuestra libertad, ¿verdad? Las privadas o los privados de libertad. Podemos tener muchas pérdidas en la vida. La jubilación es una etapa a la que todos vamos a llegar, y eso implica pérdidas, ¿verdad? Pérdidas de identidades, pérdida de todo lo que hacemos por tantos años. Y por supuesto tenemos pérdidas humanas. Naturalmente, ¿cómo reaccionamos? O es interesante la manera cómo reaccionamos ante las pérdidas. La formación que hemos tenido cultural, en casa, como familia, quizás nos ha marcado para reaccionar de esa manera. ¿Cómo deberíamos de reaccionar pensando en el modelo cristocéntrico? ¿Cómo deberíamos de gestionar o de reaccionar ante una pérdida? Sí. Estoy pensando en eso. Una cosa muy importante es hacer una lista o un inventario de esas pérdidas. Hemos insistido quizás ahorita de que estamos hablando de pérdidas humanas, pero hay otras pérdidas. Sí. Entonces, si hacemos una lista de pérdidas que nos ocasionan duelos, entonces vamos a tener un primer paso para enfocarnos en cómo gestionarlas. Sí. La segunda es que tenemos que abrazar sin pena el dolor, ¿verdad? A veces queremos huir del dolor, y cuando nos duele algo, ya una aspirina, un analgésico, porque no nos gusta el dolor. Pero como seres humanos tenemos que aceptar de que el dolor es parte de la vida. Hacer un listado, decís. Lo primero es un listado de pérdidas y nuestros duelos. Que como hombres hemos tenido a esa fecha o que vendrán también. Puede ser algo del pasado. Ajá. O puede ser algo anticipado. Ajá. ¿Verdad? O puede ser algo que nos suceda en el corto plazo. Sí. Pero es importante ver el pasado, porque puede ser de que en nuestra niñez, puede ser, ¿verdad? En nuestra niñez hubo algo que no supimos gestionar, y entonces ya de adultos sucede una situación que es un detonante que nos transporta nuevamente a ese dolor anterior, y es más difícil, porque primero hay que ir a cerrar el ciclo anterior y entonces ya atender lo que nos está pasando ahorita. Entonces es importante hacer esa lista. Y luego, pues entonces, aprender a gestionar las emociones. No tenemos que tener pena de llorar, pero no solo es el llanto, es también el enojo,
¿verdad? Es el sentimiento de culpa, frustración, hay sueños perdidos que nos generan mucha frustración, ¿verdad? Y como hombres nos sentimos fracasados, ¿verdad? Y entonces no podemos permitir que estas emociones, que no hay emociones buenas y malas como tal, pero en el momento pueden ser negativas hacia nuestra vivencia, supervivencia, entonces manejarlas y administrarlas. Y lo otro, en algún momento, Pastor Carlos, como dije anteriormente, hay que pedir ayuda, ¿verdad? Porque probablemente vamos a necesitar tener una visión adicional de alguien de afuera que nos ayude a interpretar esa situación. Pensando en eso, en esta plática, hay que mostrarse vulnerable en primer lugar, tan solo en el hecho de tomarse un momento, sentarse a hacer una lista de diferentes pérdidas que he tenido en el pasado. Solo hacer eso habla de... Es terapéutico, sí, eso. De abrirse con el Señor, quizás en primer lugar. Y en segundo lugar, no hay duda que hay que mostrarse vulnerable delante de otro para decirle, bueno, mira, estoy frustrado. Llego a casa, exacto, como hombre, que es la queja de muchas esposas o de hijos, ya viene gritando, ya viene tirando, viene enojado, aunque hay otros factores que quizás influyen, el tráfico, el cansancio del día, pero decirle a otro hombre en la privacidad, mira, ayúdame porque tengo una frustración en la vida y he detectado que es por esto, requiere una vulnerabilidad, requiere quitarse el blindaje y pedir ayuda. Así es. No hay duda. Creo yo que es una de las cosas más difíciles como hombres para poder salir adelante. ¿Cómo no? Estaba pensando también, ¿cómo no, además de hacer el listado, además de buscar ayuda, cómo no quedarse en el punto solo terapéutico sin llevárselas a Cristo? Correcto. ¿Cómo le hacemos? Bueno, cuando identificamos en dónde necesitamos ayuda, ok, podemos tener una asistencia de un amigo, de otro hombre, pero también a partir de ahí podemos ir a la Biblia, ¿verdad? Podemos ir a la Biblia porque en la Biblia los salmos puede ser un ejemplo fantástico, pero los salmos tiene cualquier cantidad de poesías en donde los salmistas expresaban sus emociones ante Dios. Estoy enojado, estoy triste, me están persiguiendo, tengo miedo, Señor, yo pongo mi fe en ti. Hay muchos salmos de liberación, de consuelo, de paz. Es interesante que tenemos todo un libro que se llama Lamentaciones. Y cuando vamos a ese libro, históricamente era por muchas pérdidas. Y el escritor, ¿verdad?, expresaba con lágrimas, con llanto, su dolor. Entonces, creo que la Biblia sí es una herramienta que nos puede ayudar a vaciar nuestras emociones y a recolocar. Esta es una parte importante, es un principio importante, porque ¿qué hago cuando identifico mi dolor y sé que tengo que trabajar en esta parte? Yo lo voy a recolocar de tal manera en mi ser para que yo pueda seguir adelante, porque no me puedo quedar detenido en el pasado. Tengo que seguir adelante y no quiere decir que me voy a olvidar, ¿verdad? No es ignorar, sino es trabajarlo, colocarlo emocionalmente en donde debe estar y entonces yo sigo adelante, porque entonces ya puedo seguir con mi vida disfrutándola, porque la idea es disfrutar. Y disfrutar no significa que ya nos olvidamos de nuestros seres queridos. Sencillamente estamos adelante, estamos acogiendo una nueva vida sin nuestro ser querido. Terminemos hablando de una de las emociones que como hombres sentimos, el temor a la muerte. En tu acompañamiento a otras personas y en la formación que has tenido de acompañamiento en procesos, el hombre tiene más temor, tenemos más temor nosotros que las mujeres a un día que ya no vamos a estar, o es la mujer que tiene más temor a morir.
No estoy seguro si hay una diferencia o no. Sí es cierto que muchas veces las mujeres son más resilientes a la muerte. Dicen de que alguien ha dicho de que las mujeres pueden vivir mejor la viudez que un hombre, pero ha de ser por lo mismo, ¿verdad? Que no hemos sabido gestionar la emoción. Pero hay un pasaje en Hebreos muy interesante donde dice de que el Señor Jesús, dentro de todos los beneficios de su muerte, uno es quitarnos el temor a la muerte, ¿verdad? Y eso es bien interesante porque humanamente desde pequeños aprendemos que la vida es nacer, crecer, tener la opción de reproducirse y morir, pero nunca pensamos en el último paso. Entonces tenemos que reconocer de que la muerte es parte de la vida. Y es interesante que cuando se ha hablado con personas al final de la vida que están en cuidados paliativos, digamos, o están ya en su fase final, lo que quieren es volver a vivir, ¿verdad? Y vivir mejor. No solo existir, sino vivir y vivir mejor. Y entender y prepararse de que ese momento de muerte va a llegar y prepararse mejor. Así que yo creo que tenemos que, a través de estos diálogos, aprendemos a hablar sobre temas como la muerte y eso nos ayuda bíblicamente y culturalmente a no tenerle temor. Por supuesto, lo inesperado puede llegar, lo trágico puede llegar, pero la certeza que tenemos como creyentes es que ausentes en el cuerpo, presentes con el Señor. Bueno, unas palabras finales en este podcast, César. Bueno, no agradecer, Pastor Carlos, por la iniciativa de abrir estos diálogos. Necesitamos como hombres sentarnos a conversar de estos temas y ojalá que los hombres, y si más allá nos escuchan las mujeres, pero los hombres puedan animarse a poder tener estas conversaciones. Bueno, esto es Vulnerables, es un espacio para platicar de temas de hombres con otros hombres y les animamos a ustedes también, varones, a encontrar a otro hombre con el cual podamos abrir nuestro corazón con la ayuda de Dios y caminar y vivir la vida cristiana.